La movilización de los niños en nuestra época por la defensa de los derechos humanos es un ejemplo de la necesidad que hay en nuestra sociedad de tener protagonistas que alcen las banderas de la niñez, la adolescencia y la juventud en diferentes entornos. En el mundo hay ejemplos de niños que toman la vocería de hablar sobre el cambio climático, los derechos de la educación, el deporte y demás espacios que los pequeños deben participar de manera libre. En Ocaña, la tarea de construir las bases sólidas de las columnas de los derechos humanos en los niños la está llevando con sentido de pertenencia la niña Nina Luciana Becerra Quintero, quien desde muy pequeña viene consolidando desde su corta experiencia la obra de formar a los niños con sus palabras y acciones. Yo hace 2 años comencé mi liderazgo gracias a mi mamá. Yo vi el ejemplo de mi mamá y yo dije, quiero seguir el ejemplo de mi mamá. Entonces yo vi la necesidad que los niños necesitaban, que las personas pudieran cambiar el país de Ocaña, el país de Colombia. No pensé que mi hija iba a seguir mi ejemplo a seguir, pues mi hija siempre le he notado desde niña que ha tenido un liderazgo y siempre pues el ejemplo a seguir porque siempre me he enfocado en los niños, niñas, adolescentes y orgullosa de mi hija totalmente. De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, un protagonista de este cambio es alguien que de manera individual o en colaboración con otros promueve y lucha por la protección y la práctica de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito local, regional, nacional e internacional. En este caso, los niños juegan un papel fundamental y más en nuestro territorio. Los niños hoy son nuestro futuro y nuestro presente. Quienes van a ocupar muchos cargos en el gobierno son nuestros jóvenes más adelante. Y si nosotros no trabajamos en que los jóvenes conozcan su derecho, en que los jóvenes estén capacitados, en que ellos mismos sean los líderes en su colegio, nosotros ya con la edad que tenemos, nosotras vamos año tras año envejeciendo. Tenemos que dejar un futuro que son nuestros jóvenes. Esa es la idea. Venimos trabajando desde la Gabarra Norte de Santander. Allí empezamos con 300 niños, donde allí, sobre todo por parte de la cultura, parte del estudio, parte de enseñarles lo que es la defensa de derechos humanos y cuáles son las leyes que los acogen a ellos y a qué tienen ellos en este país, pueden acceder. Mi experiencia ha sido bien, he ido a muchos municipios, he sido muchas capacitaciones hablando sobre los derechos humanos, cómo podemos hacer que la paz llegue a los municipios y principalmente que no debemos vulnerarle los derechos a las personas, ni mucho menos a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo hacemos que estos niños, niñas que tienen talento, que ellos nacen con su liderazgo, que tienen su liderazgo, pero que no les han dado esa oportunidad de poder hablar, de poder incidir en su liderazgo, poder conocer sus derechos y poder replicar de pronto otras personas contrarias como los grupos al margen de la ley? Ellos sí les ven este liderazgo que tienen los jóvenes y sí los agarran para prestar servicio en sus filas o reclutados como lo llamamos. Los niños cumplen un papel esencial en este proceso y representan una voz poderosa e innegable de cambio. Los niños pueden ofrecer una perspectiva valiosa y relevante sobre la realidad de la vida de un niño. En medio de los procesos duros que viven en la región del Catatumbo, el trabajo es arduo para que los niños conozcan sus derechos con la paz. ¿Cómo los hacemos cumplir entre ellos y nosotros cómo les podemos ayudar? Y eso ha ayudado mucho a los niños, porque siempre que un niño se va a portar un arma es porque no ha tenido un acompañamiento, porque se ha sentido solo, porque cree que no hay oportunidades, porque no las ha visto. Nosotros trabajamos desde la mano de acompañamiento de universidad, de acompañamiento de SENA, desde acompañamiento de psicólogas, porque también el psicosocial, los jóvenes, los niños desde muy pequeños están viendo cómo su mamá es violentada, cómo su papá es violentado, o cómo le asesinaron a su hermano, cómo asesinaron a un pariente, cómo asesinaron hasta a su propia madre y a su propio padre. Nosotros podemos hacer que Colombia cambie. Nosotros podemos dejar que tanta violencia haya en los municipios. Por ejemplo, uno va a las noticias y uno ve tantas guerras. Por ejemplo, uno ve la guerra en Israel. Entonces uno dice, esa violencia es provocada, yo la quiero cambiar, yo quiero cambiar el rumbo de cada municipio.
Mis derechos son derecho a la educación, derecho a una familia, derecho al deporte, derecho a alimentación y derecho a un techo. Hay muchos niños que son vulnerables, muchos niños que son niños de la calle. Entonces estamos empezando a hacer esta labor acá en el Catatumbo, y le pedimos al gobierno nacional que por favor nos tenga pendiente nuestro Catatumbo, porque no parimos hijos para la guerra, parimos hijos para que nuestros hijos sean socializados. En vez de buscar un fusil, que busquen otras oportunidades. Mi experiencia en Tibú ha sido muy bien en el TAR, ya que he podido hablar con ellos, les he podido explicar sobre la paz y sobre los derechos humanos. Me siento muy feliz, ya que yo puedo capacitar a otros niños para que otros niños sigan mi ejemplo y juntos podemos cambiar el país. A enseñarle a los niños y a tomar estos talentos, pero sobre todo no es a dejarlos solos, sino cómo hacemos para que estos niños puedan mostrar ese talento en Colombia, en otros departamentos. No hay duda de que proteger los derechos de los niños se da para su mejor interés. Sin embargo, deben estar en la capacidad de sentir que son capaces mientras lo hacen. Pues yo le quiero decir a los otros niños que sí se puede cambiar la paz, que podemos dejar que tanta violencia exista.